La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y de una manera especial al siervo de Dios, nuestro hermano Aaron Cortés Hernández, pastor general de nuestra amada Iglesia Cristiana Interdenominacional, a quien agradecemos en el Señor su disposición y tiempo para compartir con nosotros este quinto y último tema denominado Batalla Cultural. Como ustedes saben, amados hermanos, que a través de las redes nos han seguido en la exposición de cada uno de los temas, hemos abordado hasta el día de hoy 4 temas. El primero de ellos estuvo a cargo de nuestro hermano David Martínez Hernández, política versus verdad. El segundo tema a cargo de nuestra hermana Jocabet Basaldúa, el aborto. El tercer tema a cargo de nuestra hermana Surisaday Basaldúa, ideología de género. Y el cuarto tema a cargo de nuestro hermano Benjamín Domínguez, transhumanismo. Y hoy, martes 29 de agosto, último martes de este mes, corresponde la bendición al siervo de Dios, nuestro hermano Aarón, con el tema batalla cultural. Así que, hermano Aarón, si me permite, hago una breve oración y le damos el espacio para iniciar en el nombre del Señor. Padre, Adelante, hermano. Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te agradecemos con todo nuestro corazón esta oportunidad y bendición que nos das una vez más de abrir este espacio de reflexión en la exposición del tema que nos corresponde en esta noche, batalla cultural. Te rogamos que así como ha sido propicio en la vida de nuestros hermanos y hermanas que han expuesto los temas anteriores, así también en esta hora lo seas con tu siervo, nuestro hermano Aarón, en la exposición de este tema. Tu Espíritu Santo le asista y sea también con nosotros y en nosotros para que en todo tu nombre sea glorificado y nuestras vidas sean también bendecidas y edificadas en tu palabra. A ti la gloria, Señor, por siempre. Amén. Amén. Adelante, hermano Aarón, una vez más, bienvenido. Pues primeramente, hermanos, a todos, la paz de Dios, los que tendrán acceso a esta plática. Y también, pues, algo muy especial es poder saludar a nuestro hermano Noé Díaz, pastor presbiterial en Colima, Michoacán, y al equipo de trabajo que le apoya en estas actividades, siendo muy importante la iniciativa que surge de la juventud para tratar temas de actualidad. Es verdad, es cierto que siempre ha habido cultura. Se habla de la cultura precolombina aquí en América, se habla de la cultura precortesiana, se habla de la cultura precolonial, etcétera. Pero ahora, fundamentalmente, vemos que las diversas culturas en los diversos foros están estableciendo una batalla cultural, una batalla bajo ese manto, y pues la iglesia, la cristiandad, los creyentes, debemos estar siempre alerta y debemos también de mirar estas cosas como lo que nos corresponde a nosotros, con cuidado, con mucha, en el Señor, dependiendo de Él, mucha dependencia en Él, y en todo, pues, para que el enemigo no nos gane ventaja. Nuestro tema está basado fundamentalmente en el libro de los Hechos, capítulo 15, en los versículos del 1 al 25, que no leeremos por ser un pasaje muy largo, pero es precisamente el Concilio de Jerusalén, que fue la primera batalla cultural entre la cultura judaica y la cultura emergente auténticamente cristiana. Defensor de esta última, el apóstol Pablo, y
receptivos en grado sumo los apóstoles Pedro, Santiago, que fungían como jefes de la iglesia en Jerusalén. Vamos a considerar nuestro tema. Como lo hemos dicho, es un tema actual, pero la palabra tiene muchos significados. Agustín Laje, que es el autor del libro La batalla cultural, con reflexiones críticas, él se enfoca hacia una nueva derecha. Esto es un campo cultural político. Dice que cultura es una palabra versátil, polisémica, quiere decir esto con muchos significados y también pues con muchas acepciones. Daniel Strange, que es el autor del libro Cultura y Conexión, dice que cultura, no obstante de ser un término difícil de definir y que tiene una historia bastante compleja, tiene su origen la palabra en el latín, se traduce colere, colonus y cultus. Colere se refiere a la agricultura, a labrar la tierra, a cultivar, y también colonus tiene que ver con habitar la tierra, con residir en algún lugar, establecerse en un sitio. Y por último, la otra acepción de la palabra cultus, tiene que ver con honrar y adorar, en este caso, al Creador. Don Justo González, este gran historiador que ha escrito muchísimo, se enfoca también, toma un tiempo para hablar en su libro Culto, Cultura y Cultivo. Habla de las mismas cuestiones que aborda Strange, pero apunta ya una definición que nos parece muy importante y dice que cultura es en esencia el modo en que un grupo humano cualquiera se relaciona entre sí y con el ambiente circundante, es decir, con el medio ambiente. David Platt, que escribió ese libro que fue un auténtico bestseller, un libro muy apreciado, Radical, también aborda el tema relacionado implícitamente con la cultura, con las mismas acepciones de los anteriores autores, pero sobre todo lo dirige y lo enfoca en la contracultura. Y de entrada hace un llamado a seguir a Cristo con fidelidad, sobre todo en este tiempo en que se da la batalla cultural. Citamos a estos autores porque el estudio que hacen ellos es un estudio relevante, serio, profundo, pero sobre todo tiene mucho que ver con nuestro ámbito evangélico y en el fondo sus referencias son útiles para nuestra comprensión del tema. Pero antes de entrar a la materia de la cultura y concretamente al tema batalla cultural, he de citar a nuestro hermano Alfredo Tepox Varela, erudito, biblista,
mexicano que hará 2 meses partió con el Señor y que fue para nosotros una inspiración muy especial, su vida, su trabajo. Muchas veces nos honró con los trabajos de ICIAR y en esta relación de amistad, de compañerismo y sobre todo de enseñanza, porque era un auténtico maestro, nos platicaba que jamás en su tiempo juvenil, mientras vivió en Ciudad de México, se perdió las veladas de oración en el Templo de Portales. Prolongando el libro de don Justo L. González, escribe: el desafío a que hoy nos enfrentamos consiste en entender correcta, pero sobre todo teológicamente, qué es eso de la cultura y cuál es la relación con la iglesia. Solo así, dice él, podremos entendernos a nosotros mismos y nuestra misión. Sin más, vayamos al tema. Dice el texto sagrado de Mateo 11:12, en labios del Señor: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos aquí una noción importante de un ámbito especial llamado reino de los cielos, pero también una referencia muy importante acerca de la lucha. El reino de los cielos ha de ser tomado con fuerza y esta es la lucha de los creyentes en la cultura hasta la venida del Señor. Con Strange también diremos que en cultura y en contracultura. ¿Quiénes son los violentos que arrebatan el reino? Aquellos que luchan con un deseo apasionado por la resolución tomada por la vida cristiana, por la decisión de ser cristianos y por ser firmes en la vida cristiana tomando el botín de las bendiciones celestiales. Por supuesto que el reino de los cielos demanda vigor, celo, fervor y lucha. Se arrebata con diligencia, hay que correr, hay que luchar. La indolencia no es propia del reino de los cielos. ¿Cuándo es implantado el reino de los cielos? El libro sagrado, en el principio, Génesis 1:26, la decisión hagamos al hombre, y dándonos a nosotros información hasta el versículo 31 del mismo capítulo, y luego también en el capítulo 2, los primeros 3 versículos. Podrá ciertamente no ser compartido este concepto, pero el reino de los cielos empieza en el Edén. Desde ahí surgen las actividades que integran la cultura, siguiendo los elementos de Colere, que es el trabajo que le es encomendado, siguiendo también la referencia de que ahí habitan, y por supuesto también allí están en una comunión permanente con el Señor. Entonces, repito, colere, colonus y cultos, tanto por Strange como por Justo L. González. Allí hay actividades en Edén con estas características que se apuntan. Y es en Edén en donde Adán y Eva
están habitando hasta la caída. Es su hábitat natural, en una condición privilegiada. Pero ahí también cultiva la tierra, colere. Y cuando la palabra de Dios nos informa que el Señor santificó el día en que terminó la creación de los cielos y la tierra, sin duda que los padres de la humanidad también adoraron. Y entonces se integra completamente la cultura en esta definición apuntada anteriormente. Por supuesto que aquello difiere de lo actual en lo histórico y en lo fundamental. Pero es en Edén donde empieza la cultura y por supuesto también empieza la lucha cultural con una connotación diferente a la del día de hoy. Ejemplo de esto, la cultura de adoración que tiene muy acuñada en su corazón Abel, con la diferencia también de cultura de adoración, pero no con la misma, diríamos nosotros, pureza o sobriedad en Caín. Vamos a seguir también a Strange, quien nos dice que la cultura empezó formándose en una humanidad primitiva. Y de esto, por supuesto, se ocupan los capítulos 3, 4 y 5 del libro del Génesis. Dice Strange, al principio de la creación, en el primer capítulo de Génesis vemos cómo Dios crea todo tipo de cosas buenas, porque así el Señor lo expresa. Y esas cosas buenas las crea de la nada. El hombre transforma muchas cosas, pero el Señor crea de la nada. Y la variedad, dice Sainz, es asombrosa: luz y oscuridad, agua y tierra, criaturas grandes y pequeñas. Pero Él guardó lo mejor para lo último. Tú y yo. Siguiendo al mismo autor, él dice que la cultura es un llamado, que es algo que nosotros formamos porque hemos sido hechos a la imagen de Dios, y eso aplica pues para todo ser humano. Concluye esta afirmación diciendo: todas nuestras creaciones culturales tienen un fin último, la gloria de Dios. Por supuesto, es difícil asimilar de pronto esto, pero San Pablo en Colosenses 3:17 concuerda diciendo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a aterrizar esta primera parte conceptual de la cultura, su origen y un poco de la referencia en cuanto a la lucha cultural. La humanidad, desde la creación, pasando por la caída, y desde entonces en todo tiempo y lugar, está creando cultura. Nosotros los cristianos la hacemos, pero lo hacemos como expresión de nuestra fe, no dejando de reconocer que en diversas religiones, la cultura también tiene expresiones acordes a sus creencias. Para los no cristianos, sus hechos culturales estarán siempre en el contexto de una lucha y a veces hasta de una guerra
encarnizada. Somos creyentes en Cristo, pero estamos en medio de una lucha cultural maligna y perversa. Así nos lo dice Filipenses 2:15. Pero debemos brillar, debemos de no conformarnos al mundo, sino influir en la cultura y sobre todo manifestar nuestra fe. El mundo sin Cristo ha seguido tristemente una marcha que desembocará en la condenación. Este siglo XXI, hacia atrás, hay mucha historia. La humanidad ha conocido grandes cambios. Está reciente para nosotros, para muchos de nosotros, el siglo XX, cuando los cambios se aceleraron en una forma vertiginosa. Pero más atrás, la Revolución Industrial de Inglaterra, las condiciones de vida de Inglaterra hoy, que es todavía una potencia, en su momento fueron muy deplorables. Las mujeres trabajaban y los niños trabajaban jornadas extenuantes, los hombres en las minas, las mujeres en los telares, y la historia narra que tenían muchas veces que dar a luz y después inmediatamente, después de envolver a sus hijos en pañales, volvían a los telares. Pero vino la revolución industrial, apareció la aplicación del vapor a las máquinas y propició totalmente un cambio. La humanidad se asombró por la eficiencia y la rapidez de esas máquinas. Desde entonces, la revolución técnica no se ha detenido. Y esto, lógicamente, impacta, influye esta revolución en la cultura. En otro momento, la sociedad capitalista fue impactada por el comunismo marxista. Hoy día operan todavía diversas dinámicas de manera permanente en el campo económico, en donde, por ejemplo, vemos una base de socialismo y marxismo, que sin embargo ha logrado una conquista económica prácticamente de toda la humanidad. Hablamos de China y hablamos también de la cultura china. El avance de esta cultura es una invasión total y la tecnología está presente en la cocina. Hace algún par de meses fui con unos hermanos a buscar unos artículos para el comedor de la iglesia y nos quedamos asombrados de ver todo lo que ahora hay actualmente en aplicación directa de artículos tecnológicos para la cocina. Pero también está la tecnología en la industria, en las profesiones y en todos los campos de las relaciones humanas. Los transportes, la agricultura, la política, el ejército, y no hay absolutamente ningún campo en donde la tecnología no esté influyendo en una cultura diferente, transformadora, y prácticamente no es la misma ni siquiera de hace 20 años.
El escenario de la batalla cultural para los cristianos lógicamente presenta retos y la cuestión es, ¿resistiremos a los cambios o nos vamos a adherir a los cambios? Algunos cambios son muy imperceptibles, pero esos cambios impactan la cultura. En los albores de la humanidad, la agricultura consistía en la preparación de la tierra con solo la fuerza del hombre, del agricultor. La familia se unía, pero era esfuerzo solamente humano. Se inventó el arado y además, conjuntamente, animales fueron domesticados, en este caso los bueyes, en este caso caballos. Estos cambios fueron prácticamente muy sutiles, pero hay otros cambios que son radicales y que son inéditos, es decir, jamás se habían visto semejantes cosas. Por ejemplo, la Revolución Francesa, que terminó con la monarquía de muchos años. La Revolución Mexicana, que terminó con un gobierno de más de 30 años. Y ahora, la aparición de las ideologías a fines del siglo pasado, pero también a mediados de aquel siglo, con la cultura hippie. La batalla cultural se está dando en el campo entonces donde se lleva a cabo fundamentalmente con esos cambios. Como lo mencionamos, aceptar lisa y llanamente los cambios o conservarlos aferrándonos a lo que ya tenemos, consideramos que no es la cuestión. La cuestión es discernir aquello que afecte nuestras creencias, nuestras normas, principios, valores, doctrina, teología y muchas cosas más. En este campo de doctrina y teología, tenemos que decir que las verdades pétreas, fundamentales, esas no están sujetas a discusión. Pero otras cuestiones de carácter secundario, eso sí, creo que deberá asumirse con mucho cuidado los cambios para que estas cuestiones no afecten. Hay una verdad que es imposible de soslayar. Y está en la palabra de Dios en Romanos 3:23, que establece que la humanidad es pecadora y que por lo mismo todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Don Justo L. González, historiador, como lo hemos mencionado, analiza las consecuencias de la caída por el pecado en Adán y Eva. Y llega a una conclusión interesante porque dice que es Dios quien en su propósito permite que haya cultura. Pero la forma concreta que las culturas han tomado no siempre refleja ni sirve al propósito de Dios.
Y él considera que se deben considerar estos puntos. Primero, Dios echa del huerto a Adán y Eva, los expulsa, pero los viste con túnicas, con pieles, y en esto hay un acto de misericordia, según lo dice Justo González. Y nosotros así también lo entendemos. Segundo, la expulsión del Edén, con toda la tragedia que es subjetiva, es también un acto de misericordia, puesto que al haber muerte, la orden fue: no comas de este árbol, es el árbol de la ciencia del bien y del mal, de que comas morirás, y eso ocurrió totalmente, aunque la serpiente dijo no van a morir, pero el hecho es de que apareció la muerte y la muerte está presente. Al haber muerte, el ser humano no vivirá para siempre en condición de pecado, puesto que esto sería una eternidad miserable. Y por último, en lo que apunta Justo L. González, las consecuencias de la caída ha traído como resultado la sujeción entre los seres humanos, el sometimiento del hombre al hombre, que aparece en todas las culturas de la humanidad. Sinceramente, no me he centrado al fondo de la cultura en cuanto a la infección del pecado, que ha distorsionado el propósito divino, pero tratando de cerrar lo que anteriormente hemos dicho, las culturas en todo ámbito humano, las culturas y la misma creación están en vanidad. Es decir, la cultura y la humanidad y la creación necesitan la liberación del pecado. Esto lo vemos claramente en Romanos capítulo 8. Cuando venga la liberación en la semejanza de los hijos de Dios, habrá una cultura sin pecado. Y entonces sí, esa cultura será acorde al propósito divino. Acorde en trabajo creador, es decir, en cultivo, en hábitat no destructor. No se había escuchado antes del siglo XX la palabra ecología. Hoy está presente también casi en todas las áreas del ser humano. Bueno, cuando sea redimida la creación, el hábitat, la forma de vida, no será destructora. Y también, por otra parte, habrá culto sincero y muy adecuado del hombre hacia su creador. Vamos adelante. La palabra de Dios en Isaías, profeta, capítulo 5, versículo 20, dice así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy día, culturalmente, se justifica lo malo.
Hoy día, culturalmente, se rechaza lo bueno. El evangelio, hermanos, es poder de Dios y el evangelio confronta la cultura. Dentro de nosotros mismos, por la obra del Espíritu Santo, pero también a nuestro alrededor. Esta verdad está expresada en Romanos capítulo 1, versículo 16. Volvemos a referirnos a don Justo L. González. No podemos sustraernos de sus enseñanzas. Y él afirma, como consecuencia del pecado, toda cultura, además de ser un modo de responder al medio ambiente, es una manera de fomentar la explotación de los débiles y su sujeción a los más fuertes. La humanidad ha pasado etapas históricas en donde el señalamiento anterior es perfectamente distinguido. Como lo cita el clásico, Homo lupus homini, el hombre es el lobo del hombre. Bajo la bandera de la cultura se han visto expresiones que han cambiado a la humanidad hasta este momento en donde el clima cultural de nuestros días está enrarecido. ¿Qué caracteriza la cultura global de la sociedad hoy día? La respuesta para señalar características culturales actuales, hermanos, es muy vasta, abundante. En aras de la cultura se ha incrementado la pobreza, el racismo, los fenómenos migratorios, la persecución religiosa. Algunos de nosotros no vemos estas cosas, pero hay una asociación, se llama Open Doors, Puertas Abiertas, que registra toda la cultura perseguidora de la fe, sobre todo de la fe cristiana. Y nuestro país, México, se encuentra ocupando el 7º lugar dentro de las naciones perseguidoras de los creyentes. También la cultura actual discrimina a los trabajadores manuales. Se han establecido reclamaciones y se han establecido paneles de discusión por los obreros de los Estados Unidos que miran cómo los obreros de México no tienen las mismas prerrogativas que ellos tienen. Pero también la cultura actual ha ingresado como bandera la famosa ideología de género, los matrimonios del mismo sexo, la esclavitud sexual, el aborto, la explotación de los huérfanos, la pornografía. Y esto nos aterra. Sabemos bien lo que está escrito y profetizado, pero sinceramente esto trae para nosotros una consternación muy grande. Bajo el manto de la cultura, en Estados Unidos, en Europa y Canadá, ya se está promoviendo en aquellas sociedades y en sus órganos legislativos
el llamado sexo intergeneracional. Sexo intergeneracional. Un nuevo nombre, yo diría un rimbombante nombre, a algo tan repugnante e ilícito como lo es la pedofilia. Las relaciones de adultos con niños. La cultura actual promueve la agenda LGBT, el cine y toda la industria del espectáculo con temas amorales, no inmorales, amorales. Toda la industria del espectáculo, toda la industria de la llamada diversión, culturalmente es inmoral y amoral. De igual manera, la industria musical. Anteriormente no se escuchaban corridos o canciones como las que se escuchan ahora. Pero no para ahí. La economía digital, el imperio del dato y la vigilancia está insertada en una cultura que va a afectar de una manera muy fuerte a la humanidad. Mención aparte, y que muchos, sobre todo cristianos, no advierten, no se dan cuenta, no quieren, se cobijan en doctrina, se protegen en que observan lo que ellos llaman sana doctrina, pero solamente están puestos en lo que ellos creen que es la sana doctrina y su espiritualidad. Pero la pandemia del COVID-19, que apareció repentinamente, está fomentando cambios culturales muy fuertes. Nuevas formas de trabajo. El trabajo en casa. Hoy también hay nuevas formas de comercio, de política. Acabamos de ver nosotros, o estamos viendo, cómo en la República de la Argentina la cultura de esa nación tan especial se está transformando con la aparición de corrientes que no son nuevas, pero su aplicación está trayendo cambios importantes. Ecuador, donde fuimos testigos de lo que aquí pasó también en el 94. La muerte de un candidato a la presidencia de la República. Se pretende ahora una hegemonía cultural, pues el mundo es online. El mundo actual ya no tiene mayores fronteras. ¿Y a qué vamos con esto? A una superestructura cultural. Las palabras del Maestro, del Señor Jesús, deben resonar en nuestros corazones con mayor claridad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. El mundo se precipita al abismo y solo el Evangelio de Jesucristo está conteniendo la ola de maldad que ya se percibe, pero que aumentará. El Evangelio de muchas maneras ha logrado reventar culturas tan distorsionadas como la romana.
En la época de los romanos, la moral era inexistente prácticamente. Los niños podían ser abandonados por los padres, los ancianos de igual manera. Pero en tiempos más recientes, el evangelio en un país como la India, los misioneros como William Carey, Alejandro Duff y muchos otros, diríamos que desinflaron esos globos culturales tan espantosos. Con el poder del evangelio, ellos revirtieron esa ancestral práctica, esa cultura horrenda, que cuando moría el esposo, el difunto, el rito crematorio consistía en quemarlo a él y a la esposa viva. La viuda con vida era quemada juntamente con el difunto. Pero más reciente, la cultura discriminatoria en los Estados Unidos. Un predicador de Atlanta, Martin Luther King Jr., se paró en la escalinata de Lincoln Memorial, allá en Washington, D.C., y pronunció aquel célebre discurso: tengo un sueño, y es que mis 4 hijos pequeños un día vivan en una nación en la cual no sean juzgados por el color de su piel, sino por la entereza de su carácter. Él lo dijo. Al poco tiempo fue asesinado por radicales y tristemente esos radicales fanáticos tenían orígenes evangélicos. El evangelio no niega las diferencias raciales, tampoco cuestiones que nos hacen diferentes a los seres humanos. Pero el evangelio no niega a un Dios creador y sustentador de todos los hombres, a quienes envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para salvación de todos los que crean en Él. El evangelio nos proporciona a los creyentes los medios de gracia para que podamos reconocer nuestras diferencias y en plenitud de gozo adorar al que vive para siempre. La cultura no acabará. Es propósito de Dios, pero será redimida. Leemos y el alma se nos alegra cuando en Apocalipsis 7, 9 al 10 vemos que de toda lengua, de toda nación y de todo pueblo, el Rey será alabado. La redención, hermanos, vendrá en la semejanza de la liberación de los hijos de Dios. Todo está dirigido por el plan divino a una restauración de la creación. Por cierto, la iglesia no busca la lucha cultural y tampoco la lucha intracultural. Es decir, la iglesia no busca posiciones de enfrentamiento dentro de su propia iglesia. La iglesia enfrenta la lucha en la materia con los asuntos que ya han quedado señalados y que no sean empleados porque pues no tiene el mayor caso. Pero la iglesia lo que busca es llevar la palabra del evangelio a toda persona y a toda criatura. Con sencillez de corazón, completamente
seguimos a nuestro Señor, nuestro capitán, al Señor Jesús, Él nos ha prometido guiarnos más allá de la muerte. Un día, esto es una realidad. Los que creemos en Cristo y que conformamos el cuerpo de Cristo, con todas nuestras diferencias, con todas, inclusive las creencias, repito, no las pétreas, sino las secundarias, un día estaremos alabando al Señor. Toda lengua, pueblo, nación, cultura, alabaremos al que nos amó y nos compró con su sangre preciosa. Termino. En medio de esta sociedad en bancarrota moral y espiritual, Cristo Jesús, la persona más grande que ha pisado esta tierra, nos manda, nos instruye proclamar su evangelio a toda persona, cercana y lejana, y nos permite contribuir con los gastos de misioneros interculturales, y pedimos precisamente, pedimos al Señor que muchos de sus hijos, es decir, de la iglesia, se involucren para orar y contribuir a que su evangelio llegue a lugares donde su palabra es desconocida. Que el evangelio superior, que el evangelio que no sea degradado con cuestiones que no tienen la mayor importancia, que ese evangelio superior siga alimentando corazones en nuestra patria y fuera de ella, y que estemos preparados cuando Él venga, que por cierto, no solo viene pronto, sino que queremos que venga, porque Él nos va a llevar a disfrutar de la cultura celestial. El Señor les bendiga, amados hermanos, y pues a sus órdenes, en el caso de que así fuera, de alguna pregunta. Hermano Noé, muy privilegiado me siento porque me conceden esta oportunidad tan brillante. Gracias, hermano Aarón. Creo que realmente los privilegiados y bendecidos somos nosotros, Todos. todos, en Cristo. Todos. Antes de la oración de gratitud al Señor por esta jornada que durante los martes de este mes hemos tenido, hermana Yadira, no sé si tenga alguna pregunta. Sí, hermano, aquí hay 3 preguntas, si me permiten leerlas. Dice, ¿existe una cultura bíblica en la iglesia? Las menciono las 3. ¿Cuáles son las áreas culturales en donde el cristiano enfrenta su mayor batalla hoy? ¿Qué hacer? Esas serían las preguntas. Bueno, yo tengo que ser sincero, y lo digo no solo ahora, sino que lo he dicho siempre. En la iglesia cristiana interdenominacional no hay una cultura, sino hay una subcultura. ¿Por qué razón hay una subcultura? Porque no hay uniformidad. Hay unidad, y la unidad está dada desde la petición que hace el Señor Jesús en Juan capítulo 17, que todos sean uno, para que el mundo crea. No hay uniformidad porque el apóstol en el capítulo tanto el 12 como el 14 de 1 Corintios apunta que somos un cuerpo, pero que hay diversidad de miembros. Y también el miembro del cuerpo, o los miembros del cuerpo, o el cuerpo de Cristo, tiene diversas operaciones. Entonces, hasta este momento no hay una cultura sino una subcultura, pero vamos hacia ella. Yo creo que las generaciones por venir, con la ayuda del Señor y con la conducción de su Espíritu Santo, van a lograr lo que nosotros no hemos logrado. No va a haber mayor diferencia, sino que todo va a ser una bendición
en todo. Nada más como un apunte, los hermanos de la República Mexicana en el norte, en Nuevo León, no son iguales a los hermanos de el peninsular del sur. Los hermanos de Jalisco no son iguales que los hermanos de Oaxaca. Y todavía estamos en un proceso que yo creo que sí se va a dar porque Dios está con nosotros. Pero hasta este momento, culturalmente no estamos en ese estado óptimo. Y perdón, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Qué hacer? Sería la... Bueno, pues lo que estamos haciendo, aunque a veces no todos, luchar porque sea el Señor en nuestros corazones el que por medio de la fe gobierne, el que por medio de su Espíritu Santo nos concede el discernimiento adecuado para ir en la misma ruta, sin confrontaciones, sin nada que afecte esa marcha gloriosa de la Iglesia de Cristo. Eso es lo que debemos hacer, depender absolutamente del Señor en todos los aspectos y de su Santo Espíritu. Bien. Hermano Aarón, abusando de su bondad, ¿cuál sería el área, digamos, cultural en donde la iglesia, no me refiero exclusivamente a la ICIAR, sino a la iglesia en general, enfrenta su mayor batalla en estos últimos tiempos? Creo, hermanos, que el área en donde la cultura nos va a confrontar mayormente es en el aspecto moral. Por eso hemos citado el texto de Isaías: hay de aquel que a lo bueno le llama malo y malo a lo bueno, ¿no? Creo que es en el campo moral donde la iglesia va a enfrentar la lucha mayor. Fíjense en esto. En el mes de julio tuve que ir a una reunión de la iglesia nuestra a los Estados Unidos. El lugar donde geográficamente resultaba más adecuado para los hermanos era un lugar que se llama, era una ciudad de allá del norte, de cerca de Chicago, que se llama Moments. No había, se calculaba que la reunión tendría una asistencia de aproximadamente de 800 a 1000 asistentes. Bien, esto por principio de cuentas pues es un motivo de gozo de ver que el evangelio crece y que nuestros hermanos están creciendo, ¿no? Pero aquí viene lo segundo. No hay un templo en Chicago, en Minneapolis, en mismo Moments, no hay un templo con capacidad para recibir este grupo de hermanos. Entonces, en el salón del ayuntamiento, el salón social, City Hall, pusieron los hermanos un aviso, una solicitud diciendo: por favor, a todos los habitantes de Moments, a las asociaciones culturales, cívicas, deportivas, etcétera, solicitamos que nos permitan realizar una actividad religiosa en sus instalaciones. ¿Saben quién contestó? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y permitió su instalación, un gimnasio, y ahí celebramos nuestro congreso. No pasa nada, allá no pasa nada porque nuestros mismos hermanos en otros lugares, en Dakota del Sur, etcétera, rentan lugares que son de otras denominaciones. No pasa nada.
Esto ya es una muestra de la cuestión cultural. Pero la otra cuestión que me llamó la atención, y por eso digo que el grave problema que vamos a enfrentar como iglesia, y esto es profético, ¿no? Fundamentalmente es en el aspecto moral. Fíjense que, bueno, yo tuve que desplazarme por carreteras para ir de un lugar a otro, y en casi todas las poblaciones, incluyendo Chicago, en casi todos los templos evangélicos, veía yo en la puerta una bandera con los colores del arco iris que se han apropiado los de la LGBT. Y un letrero igual de grande que la bandera que decía, bueno, mi inglés no es muy bueno, pero más o menos decía, welcome everybody. Aquí todos son bienvenidos. Esa es la situación a la que está llegando la iglesia, a una confrontación que va a ser terrible. Porque si las iglesias evangélicas en los Estados Unidos están diciendo que son bienvenidos todos, incluyendo los homosexuales, las lesbianas, nosotros también decimos que son bienvenidos, pero no en ese aspecto, sino para que tengan un encuentro con el Señor. La moralidad se tornará en amoralidad, es decir, no habrá moral. Y ahí es a donde la iglesia tendrá que pelear la batalla. Esto que se está dando en Europa, en Estados Unidos y en Canadá, del sexo intergeneracional, es verdaderamente aterrador. Hay que echar mano de la fe y hay que pelear la batalla de la fe por Cristo que está con nosotros. Amén. Si me permite, hago una breve oración de gratitud, hermano Aarón. Sí, hermano, con todo gusto. Leeré el Salmo 23 y si nos hace favor de despedirnos con la bendición Con todo apostólica. gusto, hermano. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos muchas gracias por concedernos la bendición de llegar al final, Señor, de estos trabajos espirituales que llevamos a cabo durante los días martes de este mes de agosto, en este seminario juvenil, Pensamiento Bíblico y Batalla Cultural. Te agradecemos de manera especial, Señor, la participación de tus siervos y de tus siervas, hermano David Martínez, Jocabet Basaldúa, Surizaday Basaldúa, Benjamín Domínguez y ahora tu siervo Aarón Cortés Hernández. A cada participante, Señor, te rogamos una y otra vez le bendigas, le recompenses y seas con él. Señor, que la reflexión que en esta noche nos has permitido a través de tu siervo nos mueva, Señor Jesús, a valorar y a evaluar nuestra actitud frente a las áreas llamadas culturales en sus diferentes matices o naturalezas. Pero sobre todas las cosas, Señor, que esto nos mueva a afirmar o acrecentar ese conocimiento que nos lleve a una cultura verdaderamente bíblico-cristiana, que nos permita, como se nos ha dicho, enfrentar en tu nombre y conforme a tu palabra todo pensamiento y acción contrario a lo que tú estableciste. Guarda tu iglesia, Señor Jesús. Guarda tus siervos. Guarda las nuevas generaciones y permítenos, Señor Jesús, participar de esa nueva cultura celestial en donde todos, independientemente de la lengua, pueblo y nación, postrados a tus pies, te adoremos en tu presencia en los mismos cielos. Que esta sea la cultura
que marque, Señor, nuestro pensamiento y quehacer ministerial en fe. Ayúdanos y susténtanos. En tu nombre, Señor, nuestra gratitud, nuestra adoración y obediencia por siempre. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, hermanas, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Gracias, hermano Noé, gracias, hermana Yadira, gracias a todos los que hacen posible este esfuerzo, que sea primero para la gloria del Señor y que sea de bendición para todos nosotros. La paz de Dios, hermano. Amén. Gracias, hermano. Paz de Dios.